Bueno, déjeme saludar a Rafael Barajas, el Fisgón, y a Yasmín Ugalde. Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y Rafael Barajas Monero, el Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para entrarle de lleno con esta mesa de diálogo de cuarto grado. ¿Cómo estás, Yasmín? Primero te saludo a ti. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? A ti y a todo tu auditorio el día de hoy hemos traído a un invitado especial para dar inicio a una nueva, a una nueva etapa, pues, de este espacio de cuarto grado. Nos congratula muchísimo tener aquí al presidente del Instituto Nacional de Formación Política, a Rafael Barajas del Fisgón. Querido Rafa, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Pues al contrario, yo soy el que está muy agradecido de estar aquí porque este es un espacio realmente muy importante para el movimiento, para México, para Estados Unidos y es siempre un gusto estar contigo, Vicente. Claro que sí, y además en momentos en los que se tiene que hablar fuerte, duro, claro, recio. A ver, ¿cómo ven esto de la gran investigación periodística de Carlos Loret de Mola por el martinazo? Mi querida Yasmín, dame tu opinión. Sí, yo creo que es clarísimo, pues, de quién viene, que es lo primero que tendríamos que estar revisando, en qué espacio. Pues sabemos que Loret de Mola es una incisiva campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, bien lo decían antes de iniciar este espacio, no les da, ¿no? El video habla si bien muestra ahí un intercambio de dinero, estamos hablando de 150,000 pesos, creo que hablan ahí, y tenemos realmente noticias de corrupción de grandes millones de pesos y no se está hablando de ello, ¿no? Una vez más, están tapándose los ojos hacia un espacio y queriendo deslumbrar con noticias donde no las hay. Yo creo que una vez más queda muy mal Loret de Mola, ¿no? Rafael, dice Loret de Mola que ya ya esto pinta para crimen organizado electoral, dice el señor. No, pues es fantástico. Ahora, a ver, revisemos realmente de qué se trata el caso, es decir, qué es lo que realmente estamos viendo. Lo que vemos es un video en el cual hay un intercambio de efectivo. Por supuesto que esto, vamos, si hay un ilícito, yo creo que hay que perseguirlo, hay que castigarlo con toda seriedad, con todo rigor, pero en este proceso no vemos tal ilícito. De entrada se trata de un intercambio entre dos particulares. Y la otra cosa es que suponiendo, sin conceder, concediendo, sin conceder, que se hubiera tratado de un asunto que tenía que ver con cuestiones electorales, tampoco violenta absolutamente ninguna ley electoral, porque el tope permitido en aquel entonces era muy superior al monto del que se está tratando en ese video. Entonces, realmente, ahora sí, como diría el Piporro, es poca cosa y mal armada. Lo que sí veo yo es básicamente la intención, es decir, lo que sí llama la atención es la intención que hay detrás al poner este video y el manejo que se ha tratado de hacer de este video. Es decir, no es una cosa, imagínate ya hablar de crimen organizado a partir de eso, pues es un poquito exagerado, ¿no? Es decir, ahora sí que no hay sustancia. Es decir, y ojo, si lo hubiera, habría que perseguirlo y habría que castigar. Yo no tendría la menor duda de que eso habría que hacer. Pero aquí realmente no encontramos absolutamente nada. Y hay una cosa que les está resultando contraproducente, creo yo, y es el hecho de que todo esto se da, por supuesto, en el marco de una campaña muy agresiva de descrédito, en la cual no tienen mucho material real para para fomentar el descrédito, siendo que del otro lado tenemos, entre otras cosas, un juicio político importante a los expresidentes, y estamos hablando
realmente de cosas muy graves. Estamos hablando del fraude de 1988, estamos hablando de la privatización de más de 1,000 empresas del Estado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, estamos hablando del asesinato de cientos de perredistas en tiempos de Salinas y de Zedillo. Estamos hablando del caso del Fobaproa, que es una cosa brutal. Estamos hablando, es una cosa que todavía nuestros nietos van a seguir pagando. Estamos hablando de la matanza de Acteal. Estamos hablando también después de los casos de corrupción de los hermanos Briviesca en tiempos de Vicente Fox. Estamos hablando del hecho de que se recibió una fortuna, un dineral increíble por concepto del petróleo, que el barril tuvo un sobreprecio y que ese dinero se gastó en gasto corriente. Estamos hablando de contratos entregados a empresas extranjeras para la generación de luz eléctrica. Estamos hablando de una privatización encubierta del sector eléctrico. Estamos hablando del fraude del 2006, que fue un fraude verdaderamente escandaloso. Estamos hablando de la guerra contra el narco que arrojó miles de muertos en el país y que desató una espiral de violencia que va a ser muy difícil achatar en los próximos años. Estamos hablando, entre otras cosas, de miles de desaparecidos. Estamos hablando además del fraude electoral del 2012. Estamos hablando de la represión a la APO en tiempos de Fox. Estamos hablando también de toda una serie de actos represivos que se dieron en tiempos de Peña Nieto, el tema de Tanguato, el tema de Ayotzinapa. Es decir, al lado de todo esto nos lo quieren tapar con un video en el que se ve a dos personajes intercambiando 150,000 pesos. Perdón, es una total desproporción. Yo estoy convencido de que lo que estamos viendo, y lo veo por la reacción que encuentro en redes, es que este video escándalo ha desacreditado más o ha generado más indignación contra el locutor, contra el medio, que contra el acto de corrupción el supuesto acto de corrupción denunciado. Entonces, yo sí creo que esto obviamente no les está saliendo bien. Creo que es un despropósito. Si hay más cosas, pues que las presenten. Y además que las presenten ahora sí, no solamente ante la opinión pública, que la presenten ante las autoridades correspondientes. Porque lo demás parece ser simplemente un eslabón más de una campaña de descrédito que ya lleva años funcionando, que ya lleva años echada a andar y que ya se empieza a desgastar y que además viene aparejada con el desgaste de los grandes medios de comunicación y de las grandes figuras de los medios de comunicación de la era neoliberal. Entre ellos, notablemente, Carlos Loret de Mola, quien pronto va a tener que comparecer por el caso de los Vallarta ante un juez. Y eso, pues yo sí creo, eso es lo que me explica más que otra cosa la aparición de estos videos. Pero bien lo dices, Rafa, y voy contigo, Yasmín, que es parte de algo más grande. Yo aquí uso mucho la frase de que anda la perra brava, cuando es bravo el perro, cuando te quiere morder. Y bueno, contra Morena también ha habido una campaña en las últimas semanas de buscar desacreditarlos muy fuerte, intentando hacer pensar que se trata de un narcopartido, así les llamó o sugirió el propio Loret de Mola en Latinus. O sea, la gente tiene que entender que no son coincidencias y que no son hechos aislados, que de alguna manera todos los caminos nos llevan a Roma. Roma puede ser escrito con X, o Roma puede ser escrito con Prianredé, o Roma, eso está para definirlo, ¿no? Para debatirlo, pero no puede la gente pensar que lo de Loret y el video es algo aparte de las acusaciones de Silvano en Michoacán y etcétera, 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 Yasmín. No, es que lo acabas de decir. Morena desde sus inicios, pues, desde antes de ser un partido político, desde que fue un movimiento, una asociación civil, pues ha recibido muchísimos ataques. Es que
el sentido, el sentir, la mística de Morena es la que está siendo atacada constantemente. Es decir, por eso yo decía, veamos quién es, quien saca este video, ¿no? Realmente es indignante, pues esto que acaba de narrar Rafael, nos hace una lista interminable, pues, o sea, le pudimos haber seguido, de veras nada más porque a Rafael hasta se le iba el aire, de narrar todos los crímenes que han tenido los anteriores presidentes, porque era esa simulación de democracia donde si bien cada 6 años cambiábamos de presidente, pero seguía estando el mismo régimen. Esos sí son verdaderos crímenes, eso sí habría que llamarnos la atención, como Loret de Mola pues no dijo ni pío cuando ocurrían, verdaderamente había delincuencia organizada electoral con Felipe Calderón después de su triunfal entrada como presidente, y de Peña Nieto, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto no fue el dineral que se fue con Monex, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que como bien dices, todos los caminos nos llevan a las mismas personas y con la misma narrativa. Nos quieren hacer ver que somos iguales y no somos iguales. Esta puede ser en efecto una pantalla más, si bien es una campaña negra, constante que llevamos, pues así, de esa nacimos en Morena, estamos acostumbrados a remontar estos discursos, pero si bien en este momento si se puede interpretar como querer ocultar precisamente este instrumento de la consulta popular que precisamente sí llevaría a juicio a esos que estuvieron en delincuencia organizada electoral, entre otras delincuencias organizadas, por supuesto, y que no somos nosotros, son esos que nos antecedieron, y la raíz por la cual Morena ha tenido que llegar a poner orden a este país casi, casi. Yo diría que más bien obedece a una campaña como esta, ¿no? A querer, como no les está alcanzando la campaña del no en los expresidentes, la campaña es desprestigiar la propia consulta popular y por otro lado, pues generar disturbio y que mejor la opinión pública esté por otro lado, ¿no? Yo lo veo por ahí. Sí, oye, Rafael, estamos platicando con Yasmín Ugalde y Rafael Barajas, el Fisgón, en este cuarto grado. Rafael, ¿cómo se platica, cómo se aborda en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al interior del partido, el nivel de un sector de los medios de comunicación, de un sector del periodismo? Porque después de un proceso electoral como el del 6 de junio, me imagino que se hace una reflexión, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, el mensaje lo llegó a los electores, a los ciudadanos, no llegó, que tenemos que mejorar, que no tenemos que mejorar. Pero cuando tienes en contra a un sector de los medios de comunicación y de los que se dicen periodistas, me imagino que es un tema de conversación constante. ¿Cómo se digiere al interior y cómo se toma en cuenta también en el instituto? Mira, es una muy buena pregunta y tiene obviamente que ver con lo que son las narrativas dominantes y los discursos dominantes. Es decir, si nosotros revisamos las dos cosas que se han mencionado en este programa, que son de estas dos campañas de ataque al gobierno de la Cuarta Transformación, que son el supuesto martinazo y el caso, las acusaciones de que Morena es un narcopartido, veremos que estas dos acusaciones tienden a apuntar a la misma narrativa. Y la narrativa, básicamente lo que busca decir es, todos son iguales. Y esto es una, digamos, maniobra muy desesperada por parte de los sectores que sí son profundos, que sí están muy señalados de corrupción. Yo recuerdo que en la televisión mexicana durante mucho tiempo se salió al aire un programa que se llamaba Ciudadano Infraganti,
que se dedicaba a decir que, a perseguir a gente que se pasaba un alto, que se estacionaba mal, para decir, bueno, es que al final de cuentas la corrupción está en el mexicano, es una cosa inherente al ser nacional, tal. Y eso, ese proyecto era verdaderamente absurdo, porque no es lo mismo una infracción de tránsito que un acto de corrupción. Es decir, una infracción de tránsito es una falta a un reglamento. Un acto de corrupción es otra cosa, ¿no? Y tiene que tener otro nivel. Por esos mismos años, además, se impulsó, entre otras cosas, considerar que la corrupción no era un delito grave. Entonces, estamos hablando básicamente de la construcción de una idea de impunidad que buscaron permear en toda la sociedad, y la construcción del imaginario de que todos somos iguales, de que todos somos igual de corruptos, todos somos igual de tranzas. Y esto pues no es así, ni siquiera en el crimen organizado, y estoy hablando de algo, de un sector ya muy desacreditado ante la opinión pública, puede decir que todos sean iguales. Es decir, por supuesto que hay diferencias, y por supuesto que hay gente que tiene un comportamiento ético. Entonces, doy toda esta vuelta para responderte. ¿Qué nos planteamos en el Instituto Nacional de Formación Política? Nos planteamos el tema, analizamos el tema a varios niveles. El primer nivel de análisis lo que nos lleva es a ver esta campaña básicamente como una estrategia de desinformación y como una estrategia mediática que busca precisamente apuntar a el descrédito y por lo tanto al deterioro de la imagen de un actor político dominante. Y lo que nos brinca en todo este proceso es que nos damos cuenta que esta misma estrategia se ha utilizado contra todos los gobiernos progresistas de América Latina de las últimas décadas. Se ha utilizado en Venezuela contra Maduro y contra Chávez, se utilizó en Bolivia contra Evo Morales y Álvaro García Linera, se utilizó en Argentina contra Cristina Kirchner y ahora contra Fernández, se utilizó en Brasil, por supuesto, contra Dilma Rousseff y contra Lula, se ha utilizado en Ecuador contra Correa y forma parte del arsenal estratégico, digamos, dominante de la derecha a nivel mundial para derrocar a regímenes progresistas y a gobiernos de salvación nacional. Entonces, ese es nuestro primer análisis. Ahora, el tema es muy delicado porque tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se construyen las narrativas. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es estudiar esta narrativa, tratar de desmontarla y, pues, por supuesto, construir una narrativa alterna, pero esta sí, obligadamente construida a partir de la verdad. Porque la gran diferencia que hay en el mundo que tienen estos personajes y el mundo que nosotros manejamos es, por supuesto, un comportamiento ético. Y aquí yo quiero citarte a este gran filósofo mexicano que se llamaba Francisco Gabilondo Soler, que en su canción La Muñeca Fea decía, es que nosotros no somos así. Es decir, lo que tenemos que entender es que tenemos que construir una narrativa distinta y una narrativa que esté apegada a la verdad. La verdad tiene que contar en todos estos niveles. Entonces, lo que tratamos de hacer, por supuesto, en el Instituto de Formación Política es desmontar todo esto y difundirlo entre la gente que forma parte del Instituto Nacional de Formación Política, entre las redes de los círculos de estudios del INFP. Y creo que queda claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, que no somos iguales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la consulta popular del 1 de agosto, Yasmín, han quedado evidenciados comunicadores, periodistas, políticos, comentócratas y de toda clase de personajes que hasta en contra han pedido la no participación de la gente. Bueno, pues nosotros pedimos participar y además votar sí, abiertamente, sin máscaras y sin tapujos, pero no es una cosa fácil, es una labor titánica, pero bueno, ¿y qué tiene? Como dirían en redes sociales, hay que dar esta lucha. Sí, yo creo que aquí viene muy a bien esto que
decía Rafael, pues lo que hace Morena es inédito, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y precisamente plantearnos una nueva narrativa es darle sentido al discurso, que el discurso no solamente se quede en ello, se convierta en acción. Y cuando decimos que estamos transformando este país, que estamos haciendo historia, se refiere a estas acciones, a hacer historia con la consulta popular. Pareciera difícil, ¿no? Es decir, tienen que salir a expresarse, a participar millones de mexicanos, pero se ve difícil, más no imposible. Estamos en tiempos de transformación, estamos en tiempos inéditos, estamos haciendo historia en México. Cuando uno se percibe en ello, cuando una se percibe en ese momento histórico, sabemos que es muy posible. Sabemos que es muy posible y sí, claro que sí, nos pronunciamos al sí en esa consulta. Por eso decía hace un momento, lo que pasa es que a los conservadores no les está alcanzando la campaña por el no y la campaña es por el desprestigio. Así lo han hecho, ¿no? También cuando no les dio la campaña sucia contra nuestro actual presidente, se volvió una campaña de desprestigio hacia su persona, la cual sigue estando y es bien importante poner el punto como lo acaba de hacer Rafael, y que ha sido muy insistente desde el instituto, ha sido muy insistente en poner esa narrativa. Ojo, mucho ojo, no podemos permitir que nos ganen las narrativas, por eso tan importante espacios como este, lo hemos enaltecido muchísimo en muchas ocasiones, que espacios como estos son los que nos permiten poner una narrativa distinta, nos permiten poner en el imaginario otros discursos. Preguntabas hace un momento, ¿cómo damos en el instituto espacios a esto? Estamos por inaugurar, de hecho lo iniciamos la semana pasada en el marco del triunfo, del tercer aniversario del triunfo del pueblo. En el instituto nos dimos a la tarea de hacer una serie de jornadas formativas en las cuales, entre las muchas actividades, iniciamos un proyecto que se llama Debate Interno. En este debate interno, precisamente, se ubica esto que acabas de preguntar, ¿no? O sea, es decir, ahí vamos a dar este debate de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que queremos que ocurra, no solamente con nuestro partido, con nuestro movimiento, sino qué vamos a hacer para seguir haciendo historia. Es ahí, en esos espacios de construcción, donde tenemos que destruir la idea de que somos iguales y nos tenemos que encontrar y reconocer como diferentes, como actores políticos distintos, distintas a los que había anteriormente, y donde tenemos que construir una idea nueva de qué es corrupción y qué es ética. Hablar de ética, algo que no se hablaba antiguamente. Cuando hablábamos de política, no se insertaba, por supuesto, el discurso ético. En este momento, en momentos de transformación, sí se habla de ello, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación desde el instituto de poner esta narrativa. Claro. Y en la democracia todos tenemos derecho a opinar, aunque no pensemos similar. Por eso que el reto también sea a que participen los que consideren votar por el no, Rafael. Pero, a ver, es que yo no entiendo cómo la gente no saldría a participar en una consulta popular de esta magnitud para investigar y enjuiciar, si así lo ameritara, a los actores políticos del pasado, incluyendo los expresidentes, cuando tenemos vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito a Ildefonso Guajardo, cuando tenemos en la cárcel a Luis Cárdenas Palomino, cuando, y me puedo seguir, mi querido Rafa, son uno tras otro, tras otro, tras otro. Y si vamos a comparación, pues que también sirva esta consulta popular para aquellos que den algún mal paso, digamos, para darle pues carnita también a esos que quieren votar por el no, pero que voten. Claro. Que se abra el paso para aquellos que den
un mal ejemplo en la Cuarta Transformación para que cuando se vaya el presidente, para cuando se acabe este gobierno, pues también, si hay motivos, que se haga una consulta popular para que se lleve la misma suerte. Aquí no se busca impunidad de unos y castigo a otros. Aquí se busca que el pueblo asuma su responsabilidad, Rafael. Sí, mira, además es claro que la estrategia de desacreditar la consulta lo que busca es justamente que la consulta no tenga un resultado vinculatorio, porque por ley, para que la consulta tenga un resultado vinculatorio, tiene que votar arriba del 40% del padrón, cosa que es muy complicada de lograr. Sin embargo, yo de lo que estoy convencido es que el solo hecho de que se haga la consulta ya es un triunfo. Es decir, una de las cosas que más han lastimado a la nación mexicana en el último siglo ha sido la impunidad, y esta impunidad siempre ha estado ligado al poder omnímodo del presidente de la República. El presidente es prácticamente intocable. Lo más que ha ocurrido es que se le ha tocado un hermano a Carlos Salinas de Gortari, en fin, pero el presidente nunca ha sido indiciado, nunca ha sido sujeto a juicio, cosa que ocurre con cierta frecuencia en muchos otros países. Yo creo que México es uno de los pocos países en los que simplemente al presidente no se le toca. Y esto, por supuesto, que ha sido, digamos, el principal bastión de la impunidad. Y aquí nos metemos a un tema que también es muy delicado. En la campaña contra la consulta, uno de los eslogans más recurrentes, es decir, una de las ideas más recurrentes que maneja la derecha, es decir, bueno, es que es una consulta que va a costar 500 millones de pesos, eso es un dinero tirado a la basura. Bueno, yo haría las siguientes observaciones. En primer lugar, ese dinero es dinero que ya tiene el INE y que el INE luego lo usa para otras cosas. Y es una consulta que la gente está pidiendo. La labor del INE es precisamente atender todas estas peticiones ciudadanas y, esto es además una forma extraordinaria de democracia directa, un tipo de democracia directa que se practica mucho en otros países, que en México no se ha practicado, pero y que además tiene mucho sentido echar a andar. Estas peleas siempre son a largo plazo. A mí no se me olvida que en la Ciudad de México, los que tienen mi edad lo recuerdan perfectamente bien, durante décadas no pudimos votar por nuestro jefe de gobierno. Nosotros teníamos un regente que lo imponía el presidente de la República, y la primera vez que nosotros hablamos de votar por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos dijeron que eso era inútil, que eso era un desperdicio de tiempo, que eso no tenía ningún sentido, y al final de cuentas conseguimos que a través de la movilización el derecho a que los capitalinos votáramos por nuestro jefe de gobierno. Entonces, lo que yo quiero decir es que es una inversión por la democracia, y me parece increíble que el INE, que debería de promover la participación democrática, esté poniendo tantas trabas para esta consulta. Y acerca del costo de la consulta, yo quiero añadir, aparte que no se va a gastar nada más del presupuesto de lo que ya se tiene, lo único que va a ocurrir es que el INE se va a apretar el cinturón. Es decir, lo que también habría que ver es si esto es realmente un gasto innecesario. Gastar 500 millones de pesos, gastar ese dinero de la consulta para hacer un intento por acabar con la impunidad, me parece que es la mejor inversión que puede hacer este país. Es decir, ¿cuánto nos ha costado la impunidad? En términos incluso de dinero, ya no, sí, por supuesto que en términos de dolor, en términos de vida, en términos de fraude, en términos de falta de democracia, en términos de destrucción del tejido social, pero incluso en términos de dinero. Es decir, ¿cuántos fraudes se hubieran evitado si simplemente los gobernantes de cualquier nivel, de presidente para abajo, hubieran sabido que podían ser castigados o penalizados o llevados a juicio por esos fraudes? Entonces, perdón, me parece una inversión muy eficaz, y me parece sumamente rentable impulsar la consulta para llegar a juzgar los múltiples crímenes de Estado que hemos tenido. Si esto contribuye a acabar con la impunidad en el país, es bienvenido, tiene que ser muy bienvenido por parte de la población. Y la otra cosa que hay que señalar es que es una demanda popular muy sentida.
Y aquí otra vez nos encontramos con el problema del que hablamos en un principio. Hay toda una estructura de medios poderosísima que se consolidó a lo largo del siglo XX, pero que se consagró en la era neoliberal, que tiene una narrativa y que busca imponer una lógica muy específica. Y esta estructura narrativa está en contra, se opone a los procesos democráticos populares. Para que se realizara esta consulta, los promotores de la consulta tuvieron que juntar arriba de 2,5 millones de firmas en cuestión de semanas. Y contra lo que todo el mundo suponía, estos muchachos las consiguieron. Y lo que es increíble es que cuando llevaron todas las cajas con las firmas al Congreso, estos grandes medios de comunicación no estaban ahí para registrar este hecho que era absolutamente inédito. Peor aún, acuérdate que el Reforma cuestionó la legitimidad de las firmas porque básicamente habían aparecido o habían caído del cielo o habían aparecido de la noche a la mañana. Simplemente porque no habían hecho el seguimiento. ¿Quién sí estuvo ahí? Estuvieron ahí youtubers, estuvo ahí sociedad civil para registrar este hecho. Entonces, perdón, este sistema de comunicación, esta estructura de medios está en una crisis profunda. Está en una crisis profunda porque tiene una pérdida de credibilidad brutal, porque hay un cambio de plataformas, porque hay, digamos, alternativas de información como esta que tú tienes aquí, Vicente, que es sin censura y que le está dando verdadera competencia a este aparato mediático de propaganda que cuesta millones y que ha costado fortunas mantener, que le ha costado fortunas mantener a la población. Yo sí creo que le tenemos que apostar por estas iniciativas de comunicación ciudadanas. Por cierto, hablando de esto, no tampoco debe de sorprendernos, no debe de sorprendernos que Vicente Fox haya lanzado su campañita para que se incluya en el juicio al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es coincidencia que Lili Téllez haya presentado una iniciativa en ese mismo sentido para que se lleve a juicio al presidente. Se les olvida que en el 2022 tendrá revocación de mandato, Yasmín. Sí, pues es que todo lo tienen a su conveniencia, ¿no? O sea, se les olvida lo que quieren, pues. Es increíble. A mí me parece importante lo que dice Fisgón, una bandera que está utilizando la derecha, los conservadores, para poner en el imaginario de la ciudadanía y hablar mal de esta consulta es precisamente decir este gran derroche de dineros, ¿no? Y pues imagínate en qué se lo irán a gastar. Precisamente esta campaña que recibimos constantemente de ataques desde muchas instituciones, desde muchos espacios, se financia con ese dinero. Por supuesto que no están dispuestas a gastarlo ahora en esto. Yo diría que la justicia, aparte, no tiene precio, pues, o sea, lo que nos tengamos que gastar para esa consulta. Y el sí tendrá que representar en la ciudadanía, pues, comisiones de la verdad, será investigación, juicio, pues, tiene una connotación bien importante que no logra entender Vicente Fox, ni Lili Téllez, ni todos estos pobres hombres que no comprenden estas cosas, pues, es que el Estado asume precisamente esta responsabilidad. No se acuerdan precisamente que nosotros proponemos esto porque precisamente el próximo año vamos a también a refrendar este gobierno con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No lo entienden. Ahí me gustaría hacer un paréntesis, Vicente, y precisamente, fíjate, ahorita que decíamos de este gasto y derroche, ¿en qué se lo va a llevar en línea? Recientemente, en la mañanera, sacaron un monitoreo que hizo precisamente el INE, un análisis que tengo entendido que lo hacía la UNAM,
en la reciente campaña, y a colación de esto que decíamos, de que Morena hemos resistido al embate mediático desde la concepción, pues, y hacían un análisis, un monitoreo, lo hace el INE, está ahí en la página del INE, de qué tan atacado fue cada partido en la última elección por cada uno de los medios de comunicación. Y digo, para nosotros no sorprende, pero bueno, deja ya un documento oficial de que 3 veces más es atacado Morena que cualquier otro partido. Por lo menos lo que mostró el presidente recientemente en la mañanera fue que en la Ciudad de México 3 veces más fue atacado en la campaña desde estos espacios de comunicación Morena, quienes representaban a Morena, que el resto de los partidos políticos. Eso nos dice hacia dónde se va todo ese dinero, que ahora les preocupa mucho que se va a gastar en poner justicia en nuestro país, ¿no? Por cierto, si les preocupa tanto el dinero, deberían de auditar y de exigir cuentas claras, solo como ejemplo a Silvano Aureoles, que endeudó a Michoacán por 4,000 millones de pesos y se desconoce el destino de los recursos. Solo como ejemplo, porque soy muy mal pensado. A ver, déjenme pedirles para cerrar una reflexión a cada uno. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Hacia qué? ¿A qué nos vamos a seguir enfrentando o a qué nos estamos enfrentando? Algunos hemos señalado que se trata de un golpe blando ya a todo lo que da. Algunos le llaman guerra híbrida, otros les llaman como les quieran llamar. ¿Ante qué estamos? ¿Hacia dónde vamos, mi querido Rafa? Porque pues estamos ya rumbo a la segunda parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en muchas cosas podría ser lo más complicado para el presidente y para el partido en el poder, en este caso Morena, esa segunda parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Muy buena pregunta, pero fíjate, yo nada más quería hacer un agregado acerca del tema del costo de la consulta. Una cosa que no se dice sobre el costo de la consulta es que esta consulta pudo haber salido casi gratis si se hubiera hecho el 6 de junio. Claro. Pero decidieron no hacerle el 6 de junio por razones políticas, ¿no? Y se lanzan con esta lógica. Y bueno, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que estamos ante una estrategia de desestabilización importante que tiene su, digamos, principal aparato de ataque en los grandes medios de comunicación, en los grandes consorcios mediáticos que se consolidaron en la era neoliberal. Y esto, por supuesto, que está en sintonía con esta estrategia que describió el teórico israelita de la guerra, Martin Van Creveld, hace algunas décadas, en su libro La transformación de la guerra. Él dijo hace tiempo que las guerras en el futuro serían básicamente guerras mediáticas, guerras en las cuales los ejércitos convencionales tendrían un papel muy marginal, que serían guerras en las cuales los principales operadores serían expertos en operaciones psicológicas que operarían a través de medios. Y yo sí creo que esto es lo que estamos visualizando, esto es lo que estamos ya viendo. Lo señalamos desde un principio y yo creo que no nos equivocamos. Eso es lo que han estado haciendo y aquí lo que vamos a ver es un recrudecimiento de esta guerra. Y obviamente lo que vemos del otro lado son mecanismos, la búsqueda de mecanismos para contener esta guerra de desinformación. Sin lugar a dudas, la conferencia mañanera es uno de esos mecanismos. Sin lugar a dudas, la denuncia de las fake news en las mañaneras es una herramienta importante para desmontar estas estrategias de desinformación. Pero lo que tenemos que hacer también es construir una ciudadanía informada, una ciudadanía que esté realmente enterada y que entienda además de estrategias, que entienda además de cómo funcionan estos procesos y que entienda sobre todo qué es lo que se está haciendo. Mira, hay un tema que es muy delicado
en todo este proceso. Y es una narrativa que Morena y la 4T no han impulsado, pero que deberían impulsar, que es la gran narrativa de Morena y la 4T. Estos señores andan en el golpeteo constante y andan diciendo, aquí falló esto, y ahora sacan un video, y ahora sacan otra mentira, y otra saca, en fin, andan en el golpeteo constante. Y esto nos distrae del tema de fondo. Ellos están muy enojados porque el país sí está cambiando. Porque por primera vez en décadas, el dinero del país no se les da directamente a los grandes capitanes de empresa, sino que se le da a la población. Y hay 25 millones de hogares en México que están recibiendo apoyos de algún tipo. Y esto, en vez de haber metido a la economía en una crisis, lo que hizo fue reactivar el mercado interno y reactivar la economía mexicana. De modo que en México no ha habido devaluación. México es uno de los países más atractivos para la inversión a nivel global, y acabamos de hacer un pago extraordinario de miles de millones de dólares de la deuda externa. Y hay que decir que por primera vez en décadas, se está recuperando soberanía energética, que se logró enfrentar una pandemia que en todo el mundo causó estragos, ¿sí? Pero se logró enfrentar esa pandemia y para octubre se va a tener vacunada al grueso de la población o a toda la población mexicana sin endeudamiento. Y eso que nos dejaron con un sistema de salud totalmente deteriorado. Hay que decir además que hay programas de construcción de caminos, que se ha subido el salario mínimo. Es decir, perdón, los avances son muy importantes a nivel social. Y esa es la gran, todos estos logros, digamos, que son tangibles y que la población los siente de manera concreta, obviamente buscan ser opacados a través de estas estrategias de desinformación. Entonces, sí, ¿qué siguen estos 3 años? Pues son varias cosas las que siguen. La primera es la profundización y la consolidación del proyecto, y luego, pues, el relevo. Y ahí es donde viene precisamente toda la estrategia del viejo régimen, que no ha acabado de desaparecer de ninguna manera. Ahí está muy activo y está operando a todos los niveles, ¿no? Que lo que busca es detener todo este proceso y busca que este proceso no tenga futuro. Y la apuesta de la gente que ha sido beneficiada por este proyecto debería ser apostar a la permanencia del proyecto. Yasmín. Sí, yo creo que lo que viene es precisamente va a recrudecer esta misma estrategia, aunque si bien ya no les funciona igual, también no saben de otra, ¿no? Realmente desde los pocos espacios que aún tienen esta derecha, estos conservadores, seguirán haciendo la vida imposible, pues, para los avances de la Cuarta Transformación. Creo que, como bien dice Fisgón aquí, que es un deleite tenerlos a ambos, la verdad, en este espacio. A mí me da muchísimo gusto estar con ustedes dos. Me parece importante también asumir que no todo tendrá que venir desde el gobierno. También habrá una responsabilidad desde la ciudadanía, dado que ejercicios como como el de la consulta, llamarán a la participación, a que esta frase que tanto dice el presidente, que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, se haga práctica. Es decir, ¿lo vamos a hacer juntos o no lo vamos a hacer juntos? No permitir, solamente no nos podemos quedar con desmentir todas estas mentiras, desmenuzar toda esta guerra mediática, sino hay que plantar nosotros también narrativa de nuestra propia agenda. Y para eso sí requerimos que la ciudadanía se sienta parte de esta transformación. No es el gobierno, no es Morena, sino es México en transformación, esta gran nación transformándose. Nada más por no dejar, pero la pregunta del millón, ante este tamaño de reto, ¿está listo Morena? ¿Está preparado Morena, Rafa? Mira, la pregunta es muy buena. Yo sí creo que nos tenemos que preparar. Es decir, yo sí creo que falta preparación, a muchos niveles, ¿no? Yo sí creo que ahí se están sentando o ya se han sentado las bases
para, digamos, lograr sacar adelante el reto, pero perdón, nos falta muchísima preparación, no solamente a la gente morena, al país. No debemos olvidar que, entre otras cosas, somos el producto de nuestra historia. Muchos, incluso las gentes que han hecho posible esta transformación, vienen del viejo régimen, han sido formadas en el viejo régimen y tienen que desaprender un montón de cosas y aprender otro montón de cosas. Y creo además que hay que profundizar, sin lugar a dudas, la revolución de las conciencias y hay que preparar a la gente. Es decir, no es fácil, digamos, construir un proyecto alternativo de nación como el que tenemos. Y es responsabilidad de todos. Y todos le tenemos que entrar. Porque la otra opción es decir, lo que ofrece el otro bando es simplemente el regreso a un pasado que estaba centrado en las lógicas del saqueo y el trabajo esclavo. Y yo creo que no queremos regresar a eso. Rafael Barajas, el Fisgón, Yasmín Ugalde, creo que ha sido un diálogo intenso, pero ojalá que lo hayan apreciado las personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura. Ojalá que se repita y que se repita muy pronto, y con estas mesas de diálogo pues estaremos buscando desde Cuarto Grado aportar precisamente para nuestras audiencias. Te agradezco mucho, Rafa. Al contrario, muchas gracias a ti, Vicente. Yasmín, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que busque información del instituto? Por supuesto, es preciso lo que decía Rafael Barajas el Fisgón, quien desde el instituto nos ha promovido a tener otras narrativas, a poder tener contenidos que, si bien nos lleven al debate, pero que sea un debate de altura, a la altura de este momento histórico que está llevando nuestro país. Se pueden acercar a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, a los contenidos y módulos de la Escuela Nacional de Formación Política, a la plataforma de Morenflix y un millón de cosas más que próximamente les vamos a estar aquí promoviendo también. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por el espacio. Nos vemos el viernes o antes si lo amerita la noticia. Gracias, Yasmín. Gracias, Rafael. Estamos al pendiente. Esto es Cuarto Grado, mi querido César Flores.